Bien, entonces continuamos. En un texto incoherente vamos a tener información irrelevante o que se desvía del tema general. Vamos a tener una presentación del contenido de forma desorganizada y va a ser contradictorio o poco claro. Entonces abajo, vamos acá a enfocarnos más, tenemos determinadas actividades. La 1 dice, en los mismos grupos comenten, ¿cuál es el propósito del fragmento que leyeron? Y nos da 3 opciones. Recordemos el fragmento que leímos, que es este de los fenómenos en el océano, ¿sí? Bien. Contar una historia, transmitir información o convencer al lector de algo. Claramente la opción correcta en este caso, si quieren pausen el video y piénsenla ustedes, bien, es transmitir información, ¿sí? Evidentemente es un texto de ciencias naturales o puede ser de geografía, donde me está explicando un evento meteorológico o natural. ¿Se cumple ese propósito? ¿Por qué? En realidad no se cumple porque no sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, en este caso, no se cumple ese objetivo de transmitir información porque no sé qué información estoy transmitiendo, porque no sé de qué tema estoy hablando. El tema general del fragmento es la corriente del niño. Busca información sobre este fenómeno y luego responde qué datos se necesitan para completar. Obviamente que este punto no lo vamos a hacer, pero lo que necesitamos para definir es tratar de completar la primera oración diciendo, por ejemplo, el fenómeno del niño es un fenómeno que ocurre en el océano y en la atmósfera como producto del calentamiento en las aguas del Pacífico. Lleva ese nombre porque suele ocurrir en la época de Navidad. ¿Sí? Lo que necesitamos sí o sí es indicar de qué estoy hablando. En el punto B nos pregunta también que, bueno, a partir de lo que investigamos, escribir un texto en la carpeta de 2 párrafos, obviamente que eso tampoco lo vamos a hacer, ¿sí? Pero básicamente ese texto, si nosotros lo tuviéramos que escribir, me estaría agregando información a lo que ya sabemos, ¿sí? Con relación a lo que investigamos. Y obviamente que vamos a tener que agregar las características del fenómeno y las consecuencias climáticas. Por último, también nos pide que analicemos el texto que escribimos, si es un texto con coherencia, obviamente que en este caso tiene que ser un texto que esté bien organizado, sería un texto corto porque son solo 2 párrafos, ¿sí? Y nos preguntan qué tuvimos en cuenta. Entonces, para escribir un texto coherente, yo lo que tengo que tener en cuenta es el tema general del que voy a hablar y los subtemas que van a hacer que ese tema se enriquezca, ¿sí? Acuérdense, por ejemplo, cuando leímos el texto de la alimentación, hablamos sobre la alimentación natural y para eso el autor nos fue contando paso por paso a lo largo de la historia cómo fue dándose esto de la conservación de los alimentos y de dónde surge la comida tecnológica, ¿sí? Pero todos los subtemas desarrollados, tanto la historia como la comida tecnológica y los métodos de recolección y de conservación de los alimentos, se desprenden del tema general, que era de las cavernas a los supermercados, y era la alimentación de los seres humanos. Y por último, ¿por qué les parece que es importante producir textos coherentes? Obviamente que un texto coherente es mucho más fácil de entender, nos va a resultar más fácil estudiarlo, reproducirlo, ¿sí? Captar conceptos importantes y también poder reconocer diferentes subtemas.